Todo comenzó con una llamada telefónica de pánico. Una propietaria de un edificio de viviendas del centro de la ciudad había llamado, histérica, a la policía. A uno de sus inquilinos le había ocurrido algo espantoso que no podía explicar. El único detalle que pudo articular fue que su habitación parecía una selva tropical. Un equipo de respuesta de la policía no tardó en llegar al caso. Se dirigieron al edificio de viviendas, se encontraron con la llorosa propietaria en la puerta y se dirigieron a la habitación que había causado toda esta confusión. Cuando abrieron la puerta, vieron con horror que ella tenía razón. Había árboles, plantas, hongos e incluso insectos y animales por toda la habitación. Estaba repleta de vida. La flora y la fauna de esta sala no se parecía a nada en la Tierra. Y dada la naturaleza anómala de lo que había ocurrido aquí, es muy posible que tuvieran razón. El inquilino, un profesor universitario que había ido recientemente a una expedición antropológica a la selva amazónica, no aparecía por ninguna parte. Pero uno de los agentes descubrió una sombría pista de lo que podía haberle ocurrido. Una gran colonia de moho anómalo crecía rápidamente en la pared del fondo. El oficial juró que era un truco de la mente al principio, pero se equivocó. Un cráneo humano se estaba hundiendo en el tejido del moho y, para empeorar las cosas, unos zarcillos azotadores empezaron a deslizarse desde las cuencas oculares vacías en busca de la nueva carne. Por suerte, para todos los que seguían vivos en ese momento, la Fundación SCP intervino y se hizo cargo de la situación con la ayuda de un grupo operativo móvil y algunos especialistas en contención. La propietaria, los policías y los demás residentes del edificio fueron amnistiados y reubicados. La Fundación compró el edificio y lo condenó mientras buscaba en la sala anómala el origen de este crecimiento biológico incontrolado. Y encontraron la respuesta de la forma más improbable: una cinta de cassette sin marcar, todavía dentro del reproductor cuando llegaron. La grabación de esta cinta de cassette llegó a conocerse como SCP-407. Puede parecer poco exigente cuando se compara con monstruos lagarto inmortales y misántropos y con dioses del caos multidimensionales, pero la cinta de esa habitación, si cayera en las manos equivocadas, podría causar una catástrofe ecológica masiva, que inevitablemente florecería en un temido escenario del fin del mundo de clase XK. Así que lo primero es lo primero. ¿Qué hay realmente en esta cinta? Gracias a unas breves muestras escuchadas en las pruebas con el personal de clase D, la Fundación pudo descubrir que se trata de una grabación de aproximadamente 28 minutos de duración de una canción. Está interpretada en un idioma desconocido y parece estar cantada al estilo a capela por un grupo de individuos desconocidos. Por temor a una posible degradación de la cinta de cassette, la Fundación hizo una copia de seguridad como archivo de audio en la base de datos informática del sitio 19. Los que han podido escuchar la canción durante las pruebas han tenido una respuesta emocional abrumadoramente positiva, describiéndola como relajante, gloriosa y hermosa. Y durante el primer minuto de su duración, los efectos anómalos de la canción están realmente a la altura de esta reputación. Cuando la canción se reproduce, acelera masivamente el crecimiento celular dentro de su rango auditivo. Su potencia aumenta con el volumen y la duración de la reproducción. Es importante señalar que taparse o cubrirse los oídos no supone ninguna diferencia. El área de efecto parece estar definida por la distancia que recorren las vibraciones del sonido, y el hecho de que se pueda oír es irrelevante. Pero si solo escucha durante un minuto o menos, se alegrará de sentir los efectos anómalos de estar dentro del rango auditivo del SCP-407. Durante este periodo específico de tiempo, se ha demostrado que es una especie de cura milagrosa para casi todas las enfermedades físicas, con la excepción del cáncer. Gracias a las propiedades de crecimiento y rejuvenecimiento celular de la canción, la Fundación descubrió que el 407 era un tratamiento eficaz para la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Crohn, las lesiones cerebrales y de la médula espinal y las infecciones o heridas normalmente mortales, entre otros males. Era como una versión de SCP-500, las píldoras que lo curan todo, pero que nunca se agotaría. Entonces, si es un sanador tan eficaz, ¿por qué no fue más empleado por la Fundación? Por lo que pasa si sigues escuchando. Si la canción se reproduce durante 2 o 3 minutos, el sujeto comenzaría a experimentar un crecimiento celular innecesario y descontrolado, sobre todo en la piel. El resultado sería principalmente tumores benignos y depósitos de calcio y grasa, que aunque a veces son dolorosos y desfigurantes, no suponen una amenaza para la vida. En el minuto 4, los organismos unicelulares en la vecindad auditiva del canto comienzan a experimentar una mitosis acelerada, también conocida como división celular. Esto da lugar a un crecimiento bacteriano y fúngico que se vuelve extremadamente peligroso para cualquier persona o cosa expuesta. Y más allá del minuto 5, las cosas se vuelven verdaderamente monstruosas.
La fundación solo llevó a cabo 2 pruebas en las que el tema se reprodujo en su totalidad. Estas pruebas presentaban un peligro tan grande que se prohibieron más pruebas del 407 sin el permiso explícito de un miembro del Comando O5. La primera prueba consistió en que un miembro femenino del personal de la clase D se encontraba en una cámara de pruebas insonorizada pero no esterilizada. Como era de esperar, la música le cantó al principio, le curó la rodilla lesionada y la devolvió a un estado físico óptimo. Pero esto no duró mucho. Pronto empezó a notar intensos mareos y dolores de estómago, lo que le provocó una grave enfermedad. En ese momento empezaron a crecer plantas anómalas en los rincones de la cámara de pruebas. Parecía que todo un ecosistema estaba cobrando vida y evolucionando a una velocidad imposible en la cámara. Durante los siguientes minutos, la clase D experimentó una transformación física de pesadilla. Su piel se convirtió en una masa gruesa y callosa. Pronto se convirtió en una masa gruesa e inmóvil de pura carne, irreconocible como algo humano, mientras la cámara que la rodeaba se convertía en una exuberante selva de plantas alienígenas. Estas plantas crecieron a su alrededor y eventualmente sobre ella hasta que no quedó nada. Poco después, todas las plantas murieron y se descompusieron, dando lugar a un enorme montón de moho anómalo que devoraba el mantillo resultante. El propio moho comenzó a evolucionar, creciendo grandes estructuras en forma de boca y mano que utilizó para alimentarse de la flora y la fauna de los alrededores mientras comenzaba a crecer de nuevo. Cuando la canción terminó, la fundación puso fin a la prueba, esterilizó la sala y recogió algunas muestras para más adelante. No quedaba nada del sujeto original de la clase D. La segunda prueba no fue más agradable. Si bien al principio el sujeto, esta vez un miembro masculino del personal de la clase D, pareció rejuvenecer e incluso ganar 1 centímetro de altura, con el paso de los minutos empezó a experimentar un malestar extremo. Pronto empezó a vomitar, y el vómito se convirtió rápidamente en plantas. También empezaron a brotar rápidamente brotes de plantas de sus ojos y boca, hasta que todo su cuerpo fue destruido por lo que parecía ser un árbol de plátano que crecía repentinamente de él. Una vez más, la cámara de pruebas se convirtió en todo un ecosistema, esta vez lleno de mamíferos únicos y nunca vistos. Sin embargo, todo acabó cuando la sala fue tomada por un hongo parásito de rápido crecimiento que consumía todo lo demás con sus esporas y tallos fúngicos, y parecía que respiraba. Había algo preocupante en estas 2 pruebas, más allá del evidente horror físico de ver la muerte por crecimiento celular incontrolado. ¿Qué era este misterioso hongo que seguía apareciendo y que parecía apoderarse de todo lo que tocaba al final? La fundación analizó rigurosamente las muestras recogidas y llegó a una conclusión sorprendente. En realidad, habían encontrado este mismo hongo antes, pero no en esta dimensión. SCP-507 es un hombre con habilidades para saltar de dimensión. El único problema es que no puede controlar dónde y cuándo salta. Como resultado, ha estado atrapado en una serie de aterradoras dimensiones alternativas, pero una de ellas parecía extrañamente similar a lo que la Fundación estaba encontrando con el SCP-407. En una de las dimensiones a las que saltó brevemente, el 507 se encontró con una versión abandonada del sitio 19, sembrada de cadáveres cubiertos de ese mismo moho respiratorio. Estaba horrorizado, pero decidió inspeccionar más a fondo, con la esperanza de encontrar la forma de salir de la instalación y descubrir algunas respuestas sobre lo que había ocurrido aquí. Sin embargo, cuando encontró la salida, lo que descubrió no le reconfortó. El mundo entero parecía estar cubierto por ese mismo moho. No quedaba nada, lo había consumido todo. Gracias a las pruebas de la Fundación, se descubrió que ambos mohos eran similares al hongo Cordyceps, un tipo de moho peligroso y parasitario, excepto que este parecía ser una versión mucho más evolucionada e incluso más mortal del hongo. ¿Qué podría significar esto? ¿Cuál era el origen de esta canción anómala? ¿Acaso esta y el hongo que parecen inspirar destruirán algún día el mundo tal y como lo conocemos y nos matarán a todos? Nunca sabremos realmente la respuesta a nada de esto, y es gracias a un aliado extremadamente improbable, una persona de interés apodada LS, un destacado miembro de la Mano de la Serpiente. Esta enigmática figura había entrado previamente en posesión del SCP-268, un sombrero que los hacía casi imposibles de detectar. Con la ayuda de este sombrero, LS penetró en el sitio 19 en un incidente que más tarde se denominó Incidente de Violación de la Seguridad X-23. Aunque se cree que LS irrumpió en las instalaciones principalmente para hacer uso del SCP-914, realizaron una curiosa acción en el camino. Entraron en la base de datos de la Fundación y borraron todo rastro de SCP-407, neutralizándolo de hecho. En una nota dejada por LS decían:
me agradecerás que borre lo que llamas 407. ¿Por qué un miembro de la mano de la serpiente, un grupo de interés que suele ser militante en su postura contraria a la neutralización, neutralizaría él mismo a un SCP? La respuesta a esto radica en quién es exactamente LS. Esta misteriosa figura no es técnicamente una persona, sino un grupo de la misma persona, concretamente una mujer llamada Allison Chao, de varias dimensiones diferentes. Se reúnen en la Biblioteca del Errante, el cuartel general de la mano de la serpiente que existe entre las dimensiones, para coordinar sus misiones. ¿Por qué importa esto en relación con el SCP-407? Porque la naturaleza de LS le permite saber lo que ocurre en un gran número de dimensiones a la vez. Esto significa que, al igual que el breve vistazo dado por el SCP-507, es probable que LS conozca otro universo en el que el 407 y su horrible Moho ya han provocado un escenario de clase XK y han destruido el mundo. Y si ocurrió allí debido a las malas medidas de contención biológica o a que el 407 cayera en las manos equivocadas, también podría ocurrir aquí. A menos, claro, que alguien interviniera y se ocupara del problema personalmente. Y aunque la política de la Fundación suele ser contener en lugar de neutralizar las anomalías que encuentran, tenemos que admitir que probablemente estemos con la mano de la serpiente en este caso. Resulta que algunas canciones es mejor no tocarlas. Ahora vea SCP-073 y 076 Caín vs Abel y SCP-5031 otro monstruo asesino más, para absorber aún más conocimientos sobre los seres que contiene la Fundación SCP.